a todos, buenas tardes. Espero que estén muy bien en sus casas. Mi nombre es Magali Blas, soy médica de la Universidad Peruana Cayetano Heredia y tengo una maestría y un doctorado en salud pública en la Universidad de Washington y actualmente soy profesora investigadora de Cayetano. Dirijo un proyecto que se llama Mamás del Río, que busca mejorar la salud de mamás y bebés en áreas rurales y remotas de la Amazonía peruana. Estoy muy contenta de estar aquí de moderadora, así que en el marco del Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia 2022, la Biblioteca Nacional del Perú, en alianza con el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, CONCITEC, presenta este conversatorio titulado Más Ciencia, la trayectoria de grandes científicas peruanas. En esta oportunidad tenemos a dos doctoras que acaban de ganar el premio L'Oréal, UNESCO y CONCITEC y de la Academia Nacional de Ciencias del 2021. Y ellas son la doctora Teresa Ochoa y la doctora Laila Hirsch. La doctora Teresa Ochoa es de la Universidad Cayetano Heredia y la doctora Laila Hirsch es de la Católica, de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Con ellas hoy día vamos a hablar sobre cómo fueron sus inicios académicos y profesionales, el tema de investigación que desarrollan y su experiencia como mujeres en este campo del conocimiento humano. Les voy a pedir además que mientras ellas hablan y nosotros conversamos, apunten todas sus preguntas, porque después de que hablemos con Teresa y Laila vamos a tener oportunidades para responder todas las preguntas que tengan de, por ejemplo, cuáles son los desafíos que enfrentamos las mujeres, cómo podemos vencer ciertos retos, qué podemos hacer cuando nos encontramos en un entorno machista, entre otras preguntas. Entonces, vamos a empezar con Teresa. Me da el gusto de presentarla, ambas compartimos la misma casa de estudios. Teresa Ochoa Gudel es médica pediatra con especialidad en infectología pediátrica y además es doctora en ciencias biomédicas. Ella se desempeña como investigadora principal en un estudio financiado por los Institutos Nacionales de Salud de los Estados Unidos para determinar la asociación de la infección por Zika en la gestación y malformaciones en el recién nacido. Además, Teresa es investigadora principal de un ensayo clínico de la vacuna contra la COVID. Así que ahí vamos a tener varias preguntas para ella. Entonces, quisiera empezar para que conozcan un poco más a Teresa, que por favor, los que coordinan el Zoom puedan mostrar el video que ha hecho L'Oréal UNESCO CONCITEC este año sobre la trayectoria de la doctora Teresa Ochoa. Entonces, veamos el video. Teresa Ochoa, médico pediatra, investigadora y profesora de la Universidad Peruana Cayetano Heredia. Yo nací en el Cusco y estudié primaria y secundaria en Urubamba, Cusco, y estoy acá en Lima desde mis estudios universitarios. Bueno, yo desde que era niña me acuerdo jugar a ser médico. Siempre mi sueño como alumna era llegar a ser doctora, que creo que ese fue el clic que me motivó a empezar a dedicarme a investigación desde los primeros años de mi carrera de biología y también después como alumna de medicina. Sin embargo, una cosa que representó un hito importante en mi carrera fue cuando me presenté al premio Grand Challenge Exploration de la Fundación Bill y Melinda Gates, que cuando uno consigue estas cosas es por pasos pequeñitos y por logros que uno va teniendo a lo largo de su carrera que finalmente te ayudan a llegar a este premio o a un reconocimiento importante que marca tu carrera en el futuro. Si le pudiera decir algo a mi yo del pasado, le diría que siga haciendo lo mismo, que sea perseverante, pese a que hay momentos difíciles. A las jóvenes que están en la universidad, que todavía no tienen muy claro a qué se quieren dedicar, pero que posiblemente tengan esa chispita, ese interés por algo en la ciencia, les animo a que persigan sus sueños, pero que además sabes que con tu trabajo no solamente vas a generar un conocimiento, sino que a la larga podrías ayudar a la sociedad, a la humanidad con algún descubrimiento que se va haciendo poco a poco para el futuro. Y no podría dejar de mencionar a un número muy grande de alumnos y alumnas a los cuales he ayudado como mentora. Eso es una gran alegría y yo creo que ellas también van a replicar lo mismo que han aprendido de lo poco o mucho que les he podido dar en este proceso de aprendizaje. El mundo necesita ciencia y la ciencia necesita mujeres. Excelente video que retrata muy resumidamente la trayectoria de la doctora Ochoa.
Entonces, Teresa, quería empezar preguntándote, ¿qué te impulsó a escoger medicina? En el video mencionaste que tú siempre habías soñado con ser médica. ¿Qué crees que te llevó a tener este sueño? Magali, antes que nada, muchas gracias a la Biblioteca Nacional por organizar este conversatorio que creo que es tan importante para llegar a todas las niñas en el Perú en un día tan especial. A tu pregunta, sí, efectivamente yo desde niña jugaba a ser doctora sin saber lo que eso implicaba, pero posiblemente lo que me inclinó fue mis cursos de biología, de anatomía en el colegio, que tuve buenos profesores que incentivaron esa mi curiosidad y esas ganas de querer alcanzar mi sueño, ¿no? Por eso es tan importante que tengamos buenos profesores que animen a los estudiantes a conseguir su sueño y saber que eso es posible. Excelente. Entonces, en tu caso fueron los estudios primarios. ¿Tuviste algún familiar que era médico o médica o alguien que se dedicaba a ciencias de la salud? ¿O fue, tú dices, netamente por el colegio? Mira, qué interesante porque siempre me preguntan eso y no he tenido un médico en la familia cercano. Mi papá es notario, él estudió Derecho y se desempeña como notario. Mi mamá estudió Ciencias Políticas y trabajó como profesora de inglés en Urubamba, Cusco. Así que no tuve nadie directamente relacionado en el campo de la medicina o la ciencia, pero creo que fue el estímulo de tener buenos profesores en primaria, mi profesora Victoria, que la recuerdo muchísimo y que Dios que descanse en paz, y luego los profesores de secundaria que animaron esa curiosidad y esas ganas por quizás incursionar un poco en el ámbito de la ciencia. Excelente. Y ya cuando tú decidiste estudiar medicina, ¿por qué escoger tal o cual universidad? ¿Te fue difícil ingresar a la universidad? Entiendo que tú primero estudiaste ciencias. Sí, Magali, yo siempre me gusta contar lo que me ocurrió a mí. Yo cuando estaba en el colegio y cuando decidí estudiar medicina, yo sabía que una de las mejores universidades para medicina en el Perú era la Cayetano, y esa era mi meta. Yo venía de estudiar en el Colegio Valle Sagrado en Urubamba, con lo que yo consideré una buena formación, pero quizás no era tan competitivo para entrar a la Cayetano, y me demoré 3 años en ingresar. Y todos me decían, pero postula a otra universidad, ingresa, postula a otro lado, pero yo decía, no, yo quiero Cayetano, yo quiero Cayetano. Y me tomó 3 años ingresar. Y es más, el tercer año no ingresé a medicina. Me quedé en el puesto 53, 54 y solamente entraban 50 en esa época. Nos postulábamos como 3.000. Entonces entré a biología. Entonces estudié biología, me encantó la carrera de biología y creo que eso formó muchísimo mi experiencia como investigadora, porque después ahora hago investigación en la parte biomédica y por lo tanto creo que esa parte fue fundamental. Y esa época en Cayetano todavía era posible hacer un traslado. Entonces, después de 2 años de estudiar biología, hice el traslado a medicina. Y después, durante 3 años, hice las 2 carreras juntas. Entonces fue un gran reto porque tenía que organizarme para llevar las 2 carreras. Claro, había la ventaja que uno podía convalidar algunos cursos, pero sí, fue lo que yo quería. Y quizás aquí el mensaje para las jóvenes, que si ustedes tienen una meta, tienen que luchar por su meta. A veces te toma más tiempo, pero luego trae sus frutos, ¿no? Excelente. Y ya dentro de las carreras de ciencias y medicina, ¿tú percibiste que había una barrera por el hecho de ser mujer? ¿Crees que había una brecha grande? Por ejemplo, ¿habían más varones que mujeres? ¿Cuáles fueron tus vivencias? Mira, cuando yo estudié en la Cayetano Medicina, creo que nosotros solamente éramos un 25% de toda la promoción éramos mujeres. Pero eso nunca representó una barrera, te digo. Y capaz tenemos opiniones diferentes y vivencias diferentes, pero en mi caso nunca lo fue o no lo sentí así. Claro, muchos de los primeros puestos siempre fuimos mujeres, entonces nosotros manejábamos bien a nuestros compañeros varones, pero no fue así y probablemente eso venga desde la formación de niña, ¿no? Mi mamá era una mujer muy preparada, ella estudió ciencias políticas en la Universidad de Stanford, venía de una experiencia académica muy grande y siempre desde niños fuimos educados en ser lo mismo mujeres que hombres, lo que vale es tu capacidad. Entonces, con eso en mente, nunca para mí realmente fue
una dificultad poder abrirme el camino en la parte académica, en la parte profesional, en la vida de investigación. Tuve esa suerte, en la Cayetano nunca encontré una barrera en ese aspecto. Y hoy en día, que siempre lo repito, que somos más mujeres haciendo investigación y ciencia en nuestro Instituto de Medicina Tropical, y a veces el doctor Gotuso, como en broma, nos dice, oye, pero acá hay una cuestión de género, hay más mujeres que hombres, pero son cosas que se dan en la vida, ¿no? Pero gracias a Dios nunca fue una dificultad, y como te digo, pese a que éramos pocas las mujeres en la carrera, siempre nos llevamos muy bien con nuestros compañeros y cada uno iba posesionándose según la capacidad que uno tenía, ¿no? Gracias a Dios. Es cierto, cuando me preguntan a mí lo mismo, yo siento que en Cayetano Heredia ha sido como una burbuja, ¿no? Tuve muchas experiencias, mentoras mujeres, la primera rectora mujer, la primera, bueno, una ministra de salud mujer, entonces hemos tenido varios ejemplos de mujeres en situaciones de poder, de decisiones. Muy bien, Teresa, qué excelente escuchar eso. Y quizás para que el público conozca más sobre tus investigaciones, ¿crees que nos podrías hablar? Y sé que tienes unos slides sobre qué estás haciendo en este momento. Sí, claro, déjenme compartir unos slides. ¿Me confirmas, por favor, si se ve? Sí, sí se ve. Bueno, yo estudié biología, luego estudié medicina, luego hice la residencia en pediatría y luego hice la especialidad en infectología pediátrica y finalmente hice el doctorado en ciencias biomédicas. Pero básicamente mi investigación está centrada en el campo de lo que son las infecciones que afectan a la población pediátrica. En este aspecto, solo mencionar que yo estoy en la Cayetano desde el año 1987, que sacando la cuenta son 35 años, que entré en biología y luego hice la carrera y todo lo que les he contado. Yo tengo un laboratorio en los laboratorios de investigación y desarrollo, que es el LIP, es el Laboratorio de Infectología Pediátrica, y adicionalmente soy miembro y actualmente directora del Instituto de Medicina Tropical, que es uno de los 3 institutos de investigación que tiene la Universidad Cayetano Heredia. Mis áreas de investigación están centradas, como les mencioné, en temas de infecciones que afectan a los niños. Y si vemos esta gráfica, es muy interesante entender que más o menos cada año en el mundo mueren alrededor de 6 millones de niños menores de 5 años. Y las principales causas de muerte, como tú sabes muy bien, Magali, son los problemas neonatales, ¿no? Que están relacionados a problemas por prematuridad, por complicaciones del parto y también lo que son infecciones. Entonces, una de las áreas que yo investigo son las infecciones en la etapa neonatal, es decir, en los recién nacidos. Luego de la etapa neonatal, la segunda causa de muerte en niños son la neumonía y en tercer lugar tenemos lo que es la diarrea. Entonces, estas son otras 2 áreas de las que les voy a comentar brevemente, en las que yo hago investigación. Y adicionalmente hago investigación en los factores protectores de la leche materna y la malnutrición, porque es importante entender que más o menos el 30% de las muertes en general en niños tienen de fondo un problema de malnutrición. En lo que se relaciona a lo que es diarrea en niños, yo desde hace más o menos 20 años estoy trabajando en el estudio de las E. coli, que son las Escherichia coli, que son las bacterias que producen diarrea. Nosotros hemos desarrollado un método diagnóstico en biología molecular, que es un PCR múltiple, que nos permite identificar todos los patotipos de estas E. coli y además estudiar posteriormente genes de virulencia, relaciones filogenéticas y además factores de resistencia que son importantes para el manejo de estas bacterias. No solamente hacemos estudios en niños en Lima para estudiar la carga de enfermedad, sino también hemos hecho estudios en comunidades rurales de la selva y de la sierra. Por ejemplo, acá muestro el gráfico de una serie de niños infectados por estas E. coli en Moyobamba, donde vimos que muy frecuentemente están infectados con estas bacterias, inclusive teniendo infecciones asintomáticas. Entonces, en lo que se relaciona a patógenos entéricos, no solamente estudiamos las E. coli diarrogénicas, pero también estudiamos la Shigella, la Salmonella, el rotavirus, todos estos que son patógenos importantes que están asociados a diarrea, y también hemos hecho algunos estudios para ver cómo podemos prevenir estos episodios. La segunda área en la que yo trabajo es en el neumococo, que recordemos es el agente más importante de neumonía en niños. Y la neumonía es, como les mencioné, una de las causas importantes de muerte en niños menores de 5 años.
Desde el año 1997, cuando hice mi tesis de medicina, vengo estudiando a esta bacteria para tratar de estudiar cómo ha sido la evolución de la resistencia antibiótica en el tiempo. Y lamentablemente con los años ha aumentado la resistencia del neumococo a la penicilina, que es el principal antibiótico que tenemos para combatir esta infección. Pero adicionalmente estudiamos los serotipos de los neumococos, que son importantes porque en base a los serotipos es que se hacen las vacunas, que hoy en día son tan importantes y que recordemos que son parte de nuestro esquema nacional de vacunación. Actualmente acabamos de terminar el estudio de hace un par de años, tanto de cepas importadores como también en enfermedad invasiva. Quizás el área más importante de mi investigación está centrada en el concepto de que la lactancia materna es la intervención más costo efectiva que tenemos para prevenir no solamente diarreas, sino todas las causas de mortalidad en niños pequeños. Y esto se da porque la leche no solamente es un buen nutriente, sino que la leche materna tiene una serie de factores inmunológicos que protegen a los recién nacidos y a los lactantes. Dentro de esto hay una proteína que es la lactoferrina, que es la que yo estoy estudiando hace 25 años, que tiene efectos antimicrobianos. Y básicamente mi carrera de investigación ha estado dedicada a investigar esta proteína. En cultivos de células hemos visto cómo células infectadas con la E. coli enteropatogénica y en presencia de lactoferrina disminuye la adherencia. Hemos hecho estudios en conejos infectados con la Shigella y vemos que en presencia de lactoferrina no hay esa inflamación tan marcada que se da con esta bacteria. Hemos visto en cultivos celulares que disminuye la adherencia de la E. coli enteroagregativa. Hemos visto en conejitos que se infectan con salmonela, como en presencia de lactoferrina hay una disminución de la destrucción que se da en el epitelio del intestino, así como también una disminución en la mortalidad de los ratones cuando se infectan con salmonela. Y un estudio muy interesante que hicimos con Paul Rivera, un alumno de maestría, es que cómo en presencia de lactoferrina se disminuye la cantidad de líquido en el modelo de Lassa ligada con la toxina colérica, que después, si les interesa, les puedo explicar un poquito más. En base a estos estudios, tanto en cultivos celulares como en animales laboratorio, es que posteriormente hicimos un ensayo clínico que fue, creo que uno de los retos más y uno de los logros más importantes de mi carrera, que fue un financiamiento del Instituto Nacional de Salud de Estados Unidos, para poder hacer este ensayo clínico y estudiar el efecto de la lactoferrina para prevención de diarrea en niños pequeños. Esto lo hicimos en comunidades del cono norte de Lima, donde randomizamos a más de 555 niños para recibir lactoferrina o placebo con controles periódicos. Fue un estudio muy, muy grande que implicó el trabajo de mucho personal de salud, de enfermeras, de trabajadores de campo, para hacer el seguimiento de estos niños y poder evaluar cuál era el efecto de la lactoferrina en la prevención de diarrea en estos niños pequeños. Adicionalmente, quisimos evaluar cuál era el efecto de la lactoferrina en bebés prematuros, porque bien interesante, los bebés prematuros, la mamá de los bebés prematuros produce mayor cantidad de lactoferrina, entonces queríamos ver si efectivamente esa presencia de mayor lactoferrina también tenía una implicancia cuando se les suplementa adicionalmente. Este fue un estudio que hicimos en 3 hospitales de Lima para ver la prevención de sepsis y además ver el efecto en el neurodesarrollo. Y brevemente, luego del análisis de 2 de estos estudios que hicimos, ustedes pueden ver acá muy claramente que el grupo que recibió lactoferrina de bebés menos de 1 kilo, o sea, los extremadamente prematuros, aquellos que recibieron lactoferrina en comparación con el placebo, tuvieron menor riesgo de tener consecuencias como fallecer, tener sepsis o además tener enterocolitis necrotizante. Y muy interesante, en un grupo de estas mamás también vimos cómo era la concentración natural de la lactoferrina en la leche de estas mamás, encontrando que eran muy altas en los bebés prematuros y adicionalmente mayor consumo de esta lactoferrina humana en los bebés que no tenían un evento, comparando con aquellos que tenían sepsis o muerte o una enfermedad muy severa en estos bebés que es la enterocolitis necrotizante. Finalmente, también hemos estado estudiando algunas infecciones que ocurren en los recién nacidos y uno de estos es el estudio que tú mencionaste. Fuimos parte de un estudio grande a nivel de 10 sedes en Latinoamérica para ver el efecto de la infección de Zika en la gestación y ver si esto tiene un impacto en los recién nacidos. Y es un estudio que hicimos en Loreto en coordinación y en colaboración con la Asociación Civil Selva Amazónica. Ella es la coordinadora de nuestro estudio, haciendo las visitas domiciliarias para hacer el seguimiento de estos niños. Adicionalmente, hemos estado estudiando
ver cómo podemos mejorar la nutrición de los niños, y sabemos que una de las principales barreras es el consumo de las proteínas, que son tan importantes para el crecimiento y desarrollo de los niños, y este fue un estudio que hicimos para ver cuál era el efecto de una proteína purificada de pescado y en varios centros de nutrición infantil en diferentes partes de Lima. Y bueno, básicamente también tenemos un comedor infantil que ya desde el año 2009 damos alimentación a más de 20 niños que van rotando diariamente para poder un poco mejorar el estado nutricional de estos niños. Finalmente, lo más reciente que he estado haciendo es ser la investigadora principal de uno de los sites en Lima para el estudio de la vacuna CureVac, que es una vacuna de RNA mensajero que hemos evaluado en más de 7,000 voluntarios en Lima y que actualmente seguimos en la fase de evaluación. Bueno, ya para finalizar, me gustaría mencionar que todo este proyecto ha sido gracias a la colaboración que tenemos con muchos colegas y además con personal de nuestros estudios, enfermeras, médicos, biólogos, trabajadores de campo. Este es el grupo de nuestra investigación en neumococo, este es mi equipo de investigación para el estudio de los recién nacidos. Ellos son los miembros de mi laboratorio en infectología pediátrica y ellos fueron las trabajadoras de campo de nuestro estudio de diarrea. Así también, ahora recientemente, y acá vemos que estamos en situación de pandemia, con todos los miembros de nuestro equipo para el estudio de la vacuna de CureVac, que es un estudio que, como mencioné, todavía está en curso. Finalmente, me gustaría mencionar que esta investigación a lo largo de estos 20, 30 años ha sido posible gracias al financiamiento de múltiples instituciones. Principalmente me gustaría resaltar el de la Universidad de Texas, donde también soy profesora asociada de epidemiología, una colaboración muy estrecha con la Universidad de Texas en Galveston, así como también el financiamiento que hemos tenido tanto de CONCITEC, de la Fundación Bill y Melinda Gates, de la Agencia Española de Cooperación Internacional, del Traction Research Fund y por supuesto también del FOGAT Internacional. Eso sería un resumen, Magali, de lo que en pocas palabras ha representado mi carrera en investigación y mis principales líneas. Excelente, Teresa. Muchas gracias por ese resumen. Has hecho un montón de investigación que va desde lactoferrina, has hecho ensayos clínicos alrededor de eso, estás trabajando en nutrición, en Zika, enfermedades infecciosas. Realmente tienes una amplia gama de investigaciones. Quizás una de mis siguientes preguntas es, ¿cuáles han sido los retos más grandes a los que te has enfrentado como mujer que se dedica a la ciencia? Sí, creo que como mujer siempre lo difícil es cuando vas a tener hijos, porque eso solamente las mujeres podemos tener, ¿no? Eso es lo que definitivamente nos diferencia de los hombres, el poder armar una familia. Y siempre la pregunta, ¿cuándo es el mejor momento, no? Entonces, para mí, por ejemplo, fue un reto cuando nació mi hijo. Yo me encontraba haciendo el tercer año de mi residencia de pediatría, y como yo venía ya haciendo investigación en leche materna, quería darle de lactar, ¿no? Entonces me lo llevé durante 6 meses, todos los días, desde mi casa, que en esa época vivía en Lurín, en la playa Los Pulpos, hasta la Cayetano, para darle de lactar. Y fue un gran reto, por supuesto, pero yo quería de todas maneras seguir con mi carrera, seguir con mi especialidad, y al mismo tiempo quería seguir dando de lactar a mi hijo, así que implicó un gran reto, y lo cuento solamente como anécdota, ¿no? Porque por supuesto creo que en general para las mujeres está el poder determinar cuándo le pones prioridad a tu vida personal, al armar una familia, al tener hijos, versus seguir con tu vida profesional. Y muchas veces, yo siento hoy en día por parte de las chicas, dicen, no, primero voy a terminar mi maestría, luego voy a terminar mi doctorado, y ahí a ver si después encuentras pareja y te casas, ¿no? Entonces, creo que es bien difícil y nunca es un mejor momento, así que a veces son decisiones que hay que tomar, pero la vida encuentra su camino y al final tienes que seguir con tus sueños y también con el cariño que tienes a la persona que te va a acompañar el resto de tu vida. Así que no son decisiones fáciles porque, como digo, el ser mujer, eso está intrínseco en nosotros, el poder tener la opción de hacer una familia, ¿no? Y es un reto, porque obviamente eso solo lo puedes hacer tú, pero te da muchos beneficios tener familia, pero también seguir con tu propia investigación y con tu carrera. Excelente, y de hecho tengo muchas preguntas, pero las voy a hacer a ambas ponentes al final de la exposición de Laila. Entonces, muchas gracias, Teresa, por tu presentación, por contarnos tu carrera, tu trayectoria profesional, pero también parte de tu vida personal. Ahora quiero presentarles a la doctora Laila Hirsch Martínez. La doctora Laila Hirsch es investigadora con CITEC con nivel Carlos Monge III,
Ella es doctora en biociencia y biotecnología por la Universidad de Padua, en Italia, y además es ingeniera informática con maestría en ciencias de la computación, es profesora principal de la Pontificia Universidad Católica del Perú y dicta en pregrado y posgrado. Ella es directora de la carrera de Ingeniería Informática, es directora de Estudios de Generales en Ciencias y coordinadora de Bienestar en la misma área. Colabora con el Instituto de Bioinformática Europeo y con laboratorios de investigación en Argentina, Italia, Alemania, entre otros. Cuenta con numerosas publicaciones en revistas de alto impacto y concentró su investigación en las estructuras repetitivas de proteínas. Muy bien, Laila, bienvenida a este espacio organizado por la Biblioteca Nacional. Muchas gracias, Magali. Al contrario, gracias a la Biblioteca Nacional por la invitación y a todos los presentes por estar acá. Excelente, nuevamente felicitaciones por este premio, es sumamente competitivo y habiendo tenido la experiencia de haberlo ganado en el 2016, creo que genera bastante visibilidad al trabajo y creo que uno de los objetivos de este premio es justamente visibilizar lo que hacemos las mujeres en el Perú. Laila, querías que nos cuentes, y sé que tienes una presentación sobre tus inicios académicos y profesionales, el tema de investigación que desarrollas y cuál ha sido tu experiencia como mujer peruana en la ciencia. Sí, me he tomado el tiempo de prepararles un pequeño material que ahorita voy a compartir con ustedes. Estamos ahí. Creo que sí se llega a ver. Sí, se ve perfecto. Ahí estamos, ¿sí? Ok, como bien comentaba Magali, mi pregrado soy ingeniera informática, tengo una maestría en ciencias de la computación y un doctorado en biociencia y biotecnología de la Universidad de Padua. Pero, ¿qué fue lo que me llevó a estudiar ingeniería informática? Viene un poco de historia, ¿no? Porque definitivamente en los años en los que pensaba en una carrera universitaria, las computadoras no eran lo que son ahora. Hablamos de computadoras como la que se muestra en la figura, que además pesaban un montón y bueno, ni siquiera un disco duro tenían que iniciarse con un disquete, que probablemente en su vida han visto a las jóvenes que nos puedan estar acompañando hoy día. Estos se llaman disquetes, que normalmente los vemos cuando vemos el Office o cuando vemos algunas aplicaciones que tienen este dibujito, es el icono de grabar, pero que literalmente es la imagen del disquete, ¿sí? Entonces, tenemos además el tema de los celulares que hoy en día conocemos, que en las épocas en las que yo pensaba en una carrera, ni siquiera existían, y obviamente todo lo que es música, le pueden preguntar a sus papás o los adultos que están por acá, mayores de 30, había que ahorrar la pila, entonces tocaba retroceder o avanzar las canciones con el cassette y con un lapicero o un lápiz y dándole vueltas y vueltas y vueltas. Entonces, en el colegio, cuando abrieron el laboratorio de computación, cuarto o quinto año de secundaria, comencé a trabajar con las computadoras y me di cuenta de que era buena con ellas, que me gustaba, obviamente insegura, porque, bueno, cuando uno termina el colegio no sabe qué cosa es lo que quiere, tenía la posibilidad de, bueno, siendo buena en matemáticas, letras no iba a ser, siendo buena en computación y sabiendo inglés, entonces lo que me llevaba a pensar en una carrera universitaria era ingeniería informática. ¿Dónde? En la PUC. Mi hermana ya estudiaba en la PUC en esas épocas, ella era lingüista, mi mamá también es PUC, mis tías también son PUC, o sea, somos PUC en la mayoría de la familia. Entonces, además, la PUC estaba cerca. Y bueno, empecé mi carrera de ingeniera informática. Llegó el momento de hacer la tesis, luego de terminar la carrera, y quien fue mi mentor fue el doctor Maynard Kong. El doctor Maynard Kong me ayudó a descubrir el tema de compiladores, que es un tema bien importante en el área de informática.
y me comenzó a hablar del doctorado. Me comenzó a llenar la cabeza, creo, de la idea del doctorado y se convirtió en una meta para mí. Pero además fue quien me dio la oportunidad de iniciar en la docencia. Entonces, empecé la maestría en Ciencias de la Computación unos años después, siendo jefe de práctica de la universidad y profesora. Tenía un apoyo económico de parte de la universidad, entonces terminé mi maestría en menos de 2 años y me dediqué a dictar. Una buena temporada me he dedicado a dictar, hasta que llegó la idea del doctorado. Quería hacer el doctorado, pero ¿dónde? ¿Sí? O sea, el doctorado venía, junto con el deseo de hacer el doctorado, venía con toda esta duda de dónde, cómo voy a lograr la parte económica, que es otro problema, la idea de vivir fuera. Entonces surgió esta oportunidad de una beca en Italia, con VAPE, me acuerdo era el programa de la Unión Europea, que me permitió pasar 2 meses en Italia, en Padua. Entonces conocí este laboratorio que era el Biocomp, que se dedicaba a estudiar, a hacer estudios de bioinformática, tenía sus líneas bien definidas. Una de estas líneas eran las proteínas repetidas. Entonces, bueno, resultó súper bien la experiencia, 2 meses en los que aprendí muchísimo, 2 meses en los que, la verdad, me gustó el hecho de vivir en Italia, obviamente, pero además vivir el día a día sin alumnos, dejando la docencia de lado y dedicándome a la investigación. Problemas de la vida después de estos 2 meses de descubrir esta etapa de mi vida, era el idioma, porque obviamente en Italia necesitas el italiano, el dinero, porque mis ahorros se habían ido en ese momento en mi hipoteca. Entonces era, o sea, los peores años de mi vida, económicamente hablando. No tenía dineros, pero tenía propiedad y muchas deudas, ¿no? Y la idea de irme, vivir lejos, dejar amigos, dejar familias, dejar todo, inclusive mi departamento nuevo. Entonces fue un momento de dudas, pero tenía que ser, pues, ¿no? Y la idea del doctorado implicaba que, el doctorado se supone que iba a ser todo en inglés, pero la vida diaria tenía que ser en italiano. Bien, a ese momento yo sabía un poco de italiano, inglés y un poco de francés. Entonces, bueno, los problemas los fui identificando y, bueno, fuimos viendo qué cosas se hacían al respecto, ¿no? Apareció Erasmus Mundus, que nuevamente me permitió ir a Italia. Yo fui a Italia con todo pagado, todo. Documentos, pasaje de ida, pasaje de regreso, toda la estadía. A mí me daban una mensualidad, me pagaban la universidad, me pagaban el permiso de soyorno, todo venía financiado, excepto obviamente el shopping externo, ¿no? Pero para la vida era bastante bueno el financiamiento y, bueno, ya está bien, me fui a hacer el doctorado en biociencia y biotecnología. Donde Padua, que es una de las universidades más antiguas de Italia, a solamente 26 minutos de Venecia, por 4 euros, yo decía por las tardes, y bueno, muchas amistades me iban a visitar a Italia, y era como que por la tarde nos vamos a Venecia un ratito a comer una pizza, tomar un vinito, ya está bien, vámonos. Y era como que me voy al Jockey Plaza, a San Miguel, y así nos íbamos a Venecia, y bueno, se disfrutaba, era bonito. 6 horas de diferencia con Perú, lo cual permitía que tuviera mis mañanas al 100% con Italia, y bueno, las tardes se complicaban un poco, ¿no? Y los 3 años que debía durar el doctorado se volvieron prácticamente 5, porque algo que hice, bueno, durante el tiempo que yo estuve haciendo el doctorado, tuve un tema familiar que hizo que yo pospusiera el doctorado 6 meses, y de ahí lo que hice fue quedarme
trabajando para un proyecto del Ministerio de Salud italiano, o sea, que financiaba el Ministerio de Salud italiano en el laboratorio en el que yo estaba, y me quedé un año con la idea de sustentar mi tesis. O sea, yo creo fielmente que si hubiera regresado a Lima sin sustentar la tesis, hasta ahorita estaría sin sustentarla. Entonces, porque ya había escuchado mucho de estos casos. Entonces no, yo regreso a Lima el día siguiente a que tenga ya el grado de doctora. Y fue así. 5 años estuve en Italia. Han sido 5 años de muchísimo aprendizaje y de buenas experiencias. ¿Sí? Pero dentro de mi momento profesional, tuve varios, no sé si intentos podríamos llamarlos, ¿sí? Porque cuando sales de la universidad o estás por salir de la universidad, no tienes claro a dónde quieres ir. En mi caso, yo he practicado hasta en Mina. He estado en Cerro de Pasco una buena temporada. He practicado en consultoras. He trabajado a distancia para Estados Unidos cuando recién había egresado y todavía estaba dictando. He trabajado también en unas consultoras para algunos proyectos de MINSA dentro de estos años. Pero de todas estas opciones, ninguna siento hoy en día que me dejaran tan satisfecha como la docencia y la investigación. Como les decía, la docencia la empecé en el 2008, en Católica, siendo profesora por horas, pero era jefe de práctica desde el 2006. Cuando empecé la docencia tiene una carrera, ¿sí? O sea, sí hay una línea de carrera dentro de la docencia. ¿Qué hice? Me puse metas para llegar a ser lo que soy ahora. He tomado, creo que los mínimos tiempos requeridos para ir subiendo de categoría. Y bueno, si es que no he sido profesora principal antes, ha sido por la pandemia. Pero ya he comenzado además a hacerme cargo de responsabilidades, porque luego del doctorado y de estar fuera, creo que esto es algo que le pasa a mucha gente que está fuera y luego regresa al Perú. Tenemos esta idea de que hemos visto algo diferente que es mejor, ¿ya? O que nos parece mejor. Entonces queremos mejorar también el país, mejorar haciendo cosas, siendo productivos, haciendo cosas porque hemos visto que sí se puede. Entonces, bajo ese pensamiento fue que tomé la responsabilidad de convertirme en directora de carrera de Ingeniería Informática. Y lo sigo siendo hasta el 18, que ya he dejado el cargo, para justamente ser directora de estudios de Generales Ciencias. Y esto es un reto para mí, porque de tener 400 alumnos a mi cargo voy a tener más de 5,000, pero todas las cosas que yo he hecho como directora de carrera han buscado siempre el beneficio de mis alumnos, y eso ellos lo saben. Y siempre debemos pensar en el bien mayor, ¿no? Me duele a mí dejar a mis alumnos, y esto se los he dicho, pero es acerca de tratar de ayudar a más personas. Y bueno, siempre con el rol de investigador, eso buscamos, ¿no? O sea, los investigadores, los que hacemos ciencia, siempre buscamos tratar de aportar a la sociedad. El ingeniero también lo hace, entonces siempre debemos ir por dejar nuestro granito de arena en algo positivo, ¿sí? Lo triste de la situación es que en la universidad, al menos, tenemos casi 2.500 profesores, ¿sí? En ingeniería tenemos 447 docentes. Y solo el 17% de los profesores somos mujeres, ¿sí? Solo 9 de esas 77 personas son principales. Solo 9. Y de esas 9, 2. Solo 2 somos investigadores. Ahí me gustaría preguntarte por qué crees que pasa eso.
en la católica? Yo creo que, al igual que en la católica, en muchas universidades, es el tema de sentirnos lo suficientemente seguras como para competir, como para luchar por lo que nos merecemos con nuestro trabajo. Rara vez decimos, yo puedo hacerlo, ¿sí? A la hora de competir, porque en católica es todo un proceso, o sea, suman tus puntos. Yo he logrado todos estos cambios de categoría ganándole a 5, 6 hombres, y no por ser mujer, porque no hay un puntaje adicional porque eres mujer, sino haciendo las cosas, trabajando. Y creo que ese es el punto. En mis épocas éramos pocos las mujeres en ingeniería. Entonces, para mi generación, esos son los números que hay. Pero debemos luchar para que ahora los números vayan en aumento. Y están en aumento en categorías más bajas, como TPAs, como profesores parciales o como profesoras auxiliares. Hay un mayor número de mujeres. Pero demora, ¿sí? Yo soy la primera mujer principal de la carrera de Ingeniería Informática. Y en Ingeniería Informática solamente hay 2 profesoras tiempo completo. Así que es difícil. ¿Sí? Es bien difícil, bien complicado. Pero debemos ir justamente contra estos números. Eso es algo que debemos siempre considerar, ¿no? Nuestro granito de arena. Nosotros podemos ser ese granito de arena para ir subiendo esos números. La investigación, obviamente, comenzó en mi doctorado, porque antes del doctorado yo estaba 100% concentrada en la docencia, o sea, dictaba 1000 horas además en la universidad. Y cuando empecé mi doctorado frustrada, porque recuerden que venía de una carrera de ciencias de la computación, de ingeniería informática. Entonces, el conocimiento de bio era un problema para mí porque me faltaba pues una carrera de biología. Y el primer año fue difícil, lejos de la familia, con un idioma diferente, fue bien difícil. Pero luego encontré mis proteínas repetidas que amo, adoro, idolatro, que las he visto mañana, tarde y noche, que además hacen que cuando yo publico cosas que generan gran impacto, porque en realidad a la hora de trabajar con las proteínas hay mucha información interesante para futuras investigaciones. Y bueno, además también hemos propuesto con un grupo de investigadores también de la Católica proyectos de respuesta al COVID, desde la que van más orientados por el lado informático. Pero, ¿qué son las proteínas repetidas? Y aquí voy a tratar de hacer el tema lo más relajado posible para no estresar con la complejidad de las mismas, ¿sí? Y aquí se me ha ido la repetición de esto, pero bueno. Cuando vemos una proteína repetida, ¿sí? La característica que le da el nombre a las proteínas repetidas justamente es esta repetición. O sea, yo veo esta estructura, que es una green, y veo que cada unidad de repetición está ahí. Al ojo nomás puedo decir, sí, se parecen. Entonces, esa es la característica que le da el nombre a las proteínas repetidas. Tenemos copias de múltiples elementos que están a lo largo de un eje. Pero estas unidades tienen esta particularidad que solas no son. Tienen que haber una combinación entre ellas, una combinación que además les da la forma en la que las vemos, ¿sí? La estructura 3D la llamamos. Y esa forma define la función. Y algo interesante de estas proteínas es que están relacionadas con enfermedades y son utilizadas en diseño de proteínas, además de que están alrededor, extendidas en muchos organismos. Y la característica más alucinante de estas proteínas es que, a pesar de que yo veo la repetición, cuando veo la secuencia, que es el primer nivel de la proteína, la secuencia es muy degenerada. Entonces, yo aquí veo similaridad, pero cuando veo la secuencia no existe esta similaridad. Aquí podemos ver justamente eso.
yo tengo una cadena de proteína, si agarro las unidades de repetición y las alineo estructuralmente, oye, se ven igualitas, ¿sí? Con una falla ahí, pero obtener un TM score, que es un valor de similaridad estructural de 75, es algo muy bueno, o sea, al ojo se ve muy bien, ¿sí? Pero cuando veo la secuencia, eso no sucede. La identidad de secuencia es de 0.2, lo cual es muy bajo. Y poder decir o predecir una estructura en base a una secuencia que en realidad no tiene relación alguna o su relación es muy baja, es súper complicado, ¿sí? Pero cuando vemos la estructura, vemos este patrón que es lindo, ¿sí? Cuando hablamos de las proteínas repetidas, las tenemos estructuralmente clasificadas en 5 niveles. Las cristalinas, las fibrosas, las elongadas o alargadas, las cerradas y las beads on string, tipo perlas, ¿sí? Cada una de estas clases ha sido definida con subclases. Y bueno, quien se encarga de definir, de hacer estas clasificaciones estructurales es Andrei Callava, que forma parte del consorcio al que pertenezco, ¿sí? Cuando yo estudiaba mi doctorado, y esto lo deben tener en mente varias científicas y científicos, sucede mucho en la época del doctorado que lees muchos papers y te enamoras de algunos autores por cómo escriben, porque además te das cuenta que tienen un estilo de escritura, ¿no? Sucede eso también con la lectura, obviamente. Y llega un momento en el que en alguna conferencia llegas a hablar con ese investigador. En alguna conferencia llegas a tomar desayuno, a almorzar con él, y es como, yo siempre digo, ¿no? Imagínense Brad Pitt y George Clooney, una cosa de esas que uno dice, yo quiero conocerlos, y cuando los vea no sé qué va a pasar, y en serio sucede eso en una conferencia con los autores. Y es increíble, porque son gente completamente humilde, que en realidad solamente quieren impartir lo que han aprendido o lo que saben. Pero bueno, Andrei hizo esta clasificación que luego en mi doctorado trabajamos en identificar nuevas subclases y esto nos permitió en realidad tener una mejor base de datos con mucho más información, porque cada proteína repetida, como les decía, tiene esta forma y estas unidades de repetición que podemos identificar en cada una de ellas. ¿Qué sucede justamente por esta degeneración de secuencia? Cuando yo trato de caracterizar, de hacer una caracterización funcional de la proteína, tengo dos opciones normalmente. La determinación experimental, que obviamente no es mi tema, pero que, lo que sí estamos seguros, consume tiempo y es técnicamente difícil. Y del otro lado, utilizamos mucho la predicción por homología. El problema de la predicción por homología es que necesitas un buen modelo, ¿sí? Y con las proteínas repetidas, como suceden estas duplicidades, y como les digo, la secuencia es demasiado degenerada, entonces no es factible hacer predicción por homología. ¿Qué hemos hecho nosotros? ¿Qué he hecho yo también durante mi doctorado y qué seguimos haciendo con los investigadores del consorcio y bueno, también con los proyectos que les voy a presentar en un rato? Teníamos en el 2014 la base de datos RepeatDB, que contaba con 327 entradas de proteínas de información creadas manualmente. Teníamos un total de 900 estructuras. Con mi doctorado en el 2016 lo que conseguimos fue conseguir estas entradas que aumentaran a casi 6.500. ¿Qué cosa era lo que queríamos hacer en este inicio? Poner inteligencia artificial, poner deep learning, hacer muchas cosas informáticas, pero no teníamos los datos necesarios. Entonces, replanteamos todo y ¿qué cosa sucedió? Nos dedicamos a crear datos, ¿sí? A obtener datos, a obtener data. Hoy en día tenemos la nueva versión de RepeatDB, que es la del 2021, que esta vez presenta 7.021 entradas y estamos trabajando en obtener más por medio de diferentes actividades que tenemos dentro del consorcio. Obviamente, esta nueva versión del 2021 viene
con una nueva clasificación por false. ¿Qué sucede cuando nosotros vemos la estructura de la proteína repetida estructuralmente? Esto es algo alucinante, porque cuando vemos la estructura de las unidades, estas de aquí son las unidades, y las clusterizamos considerando la similaridad estructural, vemos que se forman estos grupos. Porque obviamente yo tengo acá alfa hélica, el loop y la alfa hélica, loop, alfa hélica, y tenemos en realidad similaridad. Pero cuando analizamos bien estas unidades una con la otra, y cómo es la curvatura y el twist de esta misma unidad entre ellas y cómo se combinan, lo que vemos es que forman diferentes cosas. Y a la hora de formar diferentes cosas, debido a esta curvatura y este twist diferente, tenemos diferentes funciones. Y lo mismo pasa con todas las alfa solenoides. Entonces, lo que hago yo en mis proyectos es justamente ver estas características. Si lo vemos un poco más a detalle, en este caso podemos ver inclusive cómo ciertos aminoácidos permanecen constantes. Y esto es lo que nos da información luego, si es que alguien quiere hacer diseño, puede decir que, ok, estos aminoácidos son importantes que se mantengan, pero estos otros no. Entonces me permite jugar con la estructura. Y eso es un plus para alguien más, ¿sí? Tenemos además, ya hablando desde el lado de vista de las secuencias, a PFAM. PFAM es el Protein Family Database, donde tenemos en realidad toda la información de las familias de secuencias. Yo, como parte de mis investigaciones, hice una estancia en el Instituto de Bioinformática Europeo, donde lo que me dediqué a hacer fue curación de familias de proteínas. Fui entrenada por Rob Finn, que también es otra persona a la que admiro hasta el cielo, y lo que hice fue en realidad perfeccionar familias, bueno, profiles, que ya existían en la base de datos, ¿sí? Fíjense cómo aquí teníamos la división que se hizo de manera, bueno, automática en cierto modo, igual se pasa por una curación manual, pero esta vez lo que hemos hecho ha sido utilizar la información estructural para mejorar este modelo, este profile, Hidden Markov Model. Y obtuvimos este nuevo modelo que nos da una información mucho más precisa. ¿Por qué? Porque aprovechamos la información estructural, porque hoy en día tenemos más información estructural. Y justamente con el proyecto de AlphaFold, lo que vamos a obtener es tener más información estructural, lo que nos va a permitir en realidad poder hacer mucho mejor nuestros estudios. Como les decía, desde el 2015 he trabajado en estos proyectos. Bueno, primero una librería que nos permitía hacer manejo y manipulación de proteínas, que fue el proyecto que hice durante el tiempo que bueno, visité el laboratorio de Italia. Luego trabajé en un predictor que fue justamente el que nos permitió subir este número de entradas dentro de la base de datos de RepeatCD. Obviamente, la mejora de RepeatCD fue otro trabajo, y además nos permitió también mejorar la clasificación de los beta-hairpins en repeats, que es un tipo particular de proteínas repetidas. Luego hubo una mejora del predictor, porque inicialmente solamente trabajaba con estructuras solenoides, y luego ya lo hice trabajar con todas las estructuras posibles. Tenemos el trabajo que hemos hecho en PFAM, esta actualización. Tenemos además, bueno, Revenant, que es parte de la colaboración que tengo con la Universidad de Quilmes, la actualización de base de datos, CODNAS RNA, que es una base de datos de diversidad conformacional, también en colaboración con la Universidad de Quilmes. Tenemos tesis, proyectos de tesis, aquí se me ha ido algo,
porque en realidad cuando yo he venido acá a Lima, lo que he hecho mucho ha sido tratar de enseñar lo que yo he aprendido a mis alumnos. Entonces tenemos la investigación de Ronaldo, que es sobre diversidad conformacional de proteínas repetidas, que también ahí estamos para publicar, y él tiene que sustentar su tesis. Otro paper con Carlos Paucar, que es la interacción de proteínas, la curación de proteínas repetidas, que estamos con Valeria Urbina, porque Valeria lo que ha hecho ha sido todo el proceso que yo he aprendido a hacer en el Instituto de Bioinformática Europeo. Ella ha implementado todo eso de manera automática y nos ha presentado una herramienta que nos hace tener todo a la mano, que integra todo lo que necesitamos para hacer una curación más rápida. Del otro lado, hay un tema que es muy importante y que rara vez vemos en la bioinformática, y es el tema de usabilidad, porque los bioinformáticos normalmente no tenemos ese concepto aprendido, ¿sí? Es un tema más de informáticos. Entonces, estamos ahí empezando el tema con Manuel Becerra Brandao, que es justamente el que está creando todos estos nuevos conceptos, todos estos nuevos lineamientos de usabilidad en servicios web bioinformáticos. Aquí tenemos a Tunke de nuevo, que lo hemos copiado mal. Tenemos además a Joana Díaz, que está también en todo lo de usabilidad, con un rediseño de interfaz web, siguiendo los pasos de Manuel. Y finalmente tenemos a Solange Palomino, que lo que ella ha hecho ha sido, ahora que ya tenemos datos, podemos hacerlos además, una herramienta para la predicción de estructura terciaria de proteínas a partir de la estructura primaria. Y esto es súper importante mezclado con el tema de AlphaFold. Todo mi doctorado, toda mi experiencia en Italia, ha sido gracias a esto, a la colaboración, a la red de investigadores. Y justamente de mi doctorado, luego que terminé mi doctorado y ya volví a Lima, propusimos con muchos de los investigadores con los que colaborábamos ya en Italia, hacer este proyecto de Horizonte 2020, el cual llamamos Refract. Es un proyecto que financia movilidades académicas, permitiéndome a mí haber estado en el Instituto de Bioinformática Europeo, permitiéndome a mí haber estado en Sevilla. La idea es que también les permita a mis alumnos estudiar, ir por estas estancias de 3 meses, todo financiado. La pandemia nos ha jugado ahí un poco chueco, pero están ahí los fondos. Estamos ahorita ya reactivando el proyecto, porque en el tiempo de pandemia felizmente le hemos podido poner una pausa. Pero es importante mencionar que tenemos toda una línea europea que es de gente de peso, son investigadores súper top, y tenemos un lado latinoamericano también, que es súper importante mencionarlo. Entonces, tenemos esta ayuda, tenemos esta posibilidad, no solamente con proteínas repetidas, que como les digo, es en realidad para mí un encanto, una pasión, sino también en otros ámbitos, en otros temas, ¿sí? Y todo esto viene con su plus, porque definitivamente cuando uno va a investigar, está conociendo el mundo, está viajando, está conociendo diferentes personas, ¿sí? Y si hay algo que siempre aprovecho los fines de semana, porque yo trabajo cuando voy de viaje, me peleo con el jefe de grupo para ver quién llega antes, porque soy de las que llega primerita y se va al último, de lunes a viernes, y los fines de semana siempre trato de viajar mucho. Y cuando tengo vacaciones también, me gusta mucho viajar, cosa que la pandemia también ha hecho que detenga por un rato. Pero sí es rica la ciencia. Creo que eso también nos hace y nos deja todas estas experiencias, porque conoces a mucha gente que es gente que ama también la ciencia y que también ama vivir y que ama disfrutar el hecho de lo que tenemos, porque está ahí, porque es ciencia también.
Entonces, sí son momentos muy bonitos en los que podemos hacer muchas cosas que nos hacen mejor personas. Y conocer a gente que en realidad es increíble y que te dejan un ejemplo de vida, ¿sí? Y con eso ya... Laila. Perfecto. Muchas gracias por tu presentación y a continuación quería pasar el video que hizo L'Oreal, así que le voy a pedir a los organizadores que por favor pasen el video de Laila y luego ya tenemos algunas preguntas del público. Entonces, adelante con el video. Biociencia y Biotecnología de la Universidad de Padua, Italia, y he estudiado mi pregrado y mi maestría en Católica, en la Pontificia Universidad Católica del Perú. Y estoy muy feliz de haber recibido esta consideración del premio por las mujeres en la ciencia. Decidí dedicar mi vida a la ciencia en el colegio. Creo que con las primeras clases de computación que recibí, que fue ese inicio, esa chispa para la bioinformática que hago hoy en día. La ciencia ha impactado en mi vida de todas las maneras positivas posibles. Me ha hecho conocer una cantidad de personas increíbles, científicos y científicas de renombre, que además me han enseñado muchísimo. Tengo un equipo maravilloso de trabajo, viajar mucho y conocer diferentes culturas, lo cual es enriquecedor como científica y sobre todo como persona. Es fundamental que en el mundo se desarrolle más investigación y que las mujeres estemos involucradas en esta investigación, porque somos, creo que, parte importante de este mundo. O sea, no es solamente acerca del hombre siendo independiente, sino que también nosotras merecemos ser independientes para poder decidir nuestro destino. La ciencia es un camino para lograr esa independencia. Algo que es muy lindo de la ciencia es que podemos retribuir a la sociedad y estamos en toda la capacidad para hacerlo. A la Laila de hace 10, 20 años le diría: organízate mejor. Es un punto importante el ponernos metas en la vida. A todas las jóvenes científicas les diría que aprovechen las oportunidades. La ciencia es algo muy lindo. Ves la retribución cuando afectas positivamente a la sociedad, que sabes que mañana más tarde van a generar un impacto mayor. Tal vez tú estás haciendo un poquito de ese gran impacto, pero eso es lo importante, ser parte del cambio. El mundo necesita ciencia y la ciencia necesita mujeres. Muy bien, excelente video y ahora vamos de frente con las preguntas. Y la primera es, ¿ustedes sienten que han perdido algo por optar por una carrera de ciencias? De repente podemos empezar con Teresa. No, creo que no. Creo que lo que he hecho en mi vida, tanto como estudiante en la universidad, en el posgrado, mi carrera como docente universitaria, ya desde hace más de, creo, 15 años, no he perdido nada por dedicarme a la ciencia, considero que es como otra profesión, pero como decía Laila, hay que ser muy ordenados, hay que ser perseverantes, y creo que lo más importante, hay que disfrutar de lo que uno hace, y ahí no sientes que has perdido, sino que ganas cada día, y te levantas cada día feliz de hacer lo que te gusta. Genial. ¿Tú, Laila? Sí, por mi parte concuerdo con Teresa. Creo que es más ganar que perder. O sea, no hay nada además que uno pueda dar por perdido. Entonces, es eso, es el aprovechar la ciencia, al igual que cualquier profesión. Lo importante es ser feliz haciéndolo. Entonces, yo disfruto mi carrera, disfruto mi trabajo, disfruto mi momento con mis proteínas. Es como que se hace la burbuja y puedo estar en la burbuja una vida y más allá. Y creo que es solamente ganancia lo que he tenido en mi vida con respecto a hacer ciencia, a dedicarme a la ciencia. Genial. La otra pregunta es, y muchos dicen que para una mujer que se dedica en la ciencia, escoger la persona que te va a acompañar si es que decides tener una pareja es importante. Quería saber cuál es la opinión de ustedes al respecto. Bueno, creo que eso es importante para cualquier carrera que vayas a hacer, ¿no? Seas abogada, ingeniera, científica,
eh, o lo que uno decida hacer, ¿no? Creo que es importante tener el apoyo para que se respeten tus tiempos, ¿no? Y que haya esa posibilidad de que aparte de jugar un rol dentro de la familia, como esposa, como mamá, como jefa de un hogar, puedas también tener tus espacios para desarrollarte en tu vida personal y tu vida profesional. Sea esto la ciencia o sea una carrera de artes o de letras o de lo que sea. Creo que es importante y más aún hoy en día que las mujeres tengamos esos espacios y que como pareja se respeten ese crecimiento personal de cada uno, ¿no? Tanto del hombre como de la mujer. Así que creo que sí es importante con quién vamos a acompañar nuestra vida y que se den esos espacios. Creo que es vital. Laila. Yo creo mucho en la independencia, ¿ya? Lo decía en el video y lo digo siempre. Es muy importante si es que decides tener una persona a tu lado, que esa persona sea la adecuada. Pero lamentablemente en muchos casos la sociedad nos dice tienes que casarte. Entonces decidimos, creo, mal, o decidimos en realidad por el hecho de que nos dicen tienes que tener una persona a tu lado. Y ahí yo, o sea, tengo la idea, y siempre he tenido la idea, mi padre me ha inculcado eso, que es el hecho de que yo debo ser completa, yo, sentirme yo satisfecha conmigo misma antes de pensar en una pareja, ¿sí? Y bajo ese criterio, justamente el hecho de ser independiente me permite a mí decir, ¿sabes qué? No he encontrado a la persona que tiene las características necesarias para acompañarme en toda mi vida, en todo lo que me queda por vivir. Yo no creo que sea o sea, algo que se deba dar. Si se da, se da, pero para que yo acepte a una persona, esa persona tiene que ser lo suficientemente buena en todos los aspectos. Me debe ayudar a seguir creciendo en la carrera como yo le debo ayudar a esa persona. Debe entender esta igualdad, porque es eso, o sea, no es acerca de que, yo voy a ir a trabajar, entonces tú cocinas, tú lavas, tú planchas y tú haces todo. O sea, la casa es de dos y dos personas tienen que ser responsables de eso. Entonces, la igualdad fuera y dentro de la casa. Y a veces, y esto es real, teniendo el carácter que podemos llegar a tener, es complicado encontrar a una pareja que pueda aceptar todos estos ritmos. Yo como decía, yo viajo mucho, cuando no hay pandemia, yo paso 3 meses del año fuera, lo cual es complicado, teniendo una familia, si es que la tuviera, sería complicado dejar hijos, ya dejar mascotas, es complicado, no quiero saber qué cosa sería con hijos. Entonces, sí es muy importante decidir con quién estás, pero eso es para la vida, no solamente para las parejas, o sea, las mismas amistades, las mismas personas en las que confías. Y hay muchas veces que terminamos siendo dependientes de otras personas que nos hacen daño, porque necesitamos a la otra persona para ser. Y creo que eso es importante de la independencia. O sea, yo apuesto a la independencia. O sea, la independencia te da ese poder de decir, no quiero esto, entonces salgo de eso que no me gusta. Y bueno, de que es importante, es importante. No, sí, y también comentar que conozco muchas mujeres científicas y es difícil encontrar una pareja, mantener la pareja vigente, porque digamos que la vida es así, ¿no? El entorno en el que vivimos es muchas veces machista, el hecho de que una mujer crezca y el hombre no, muchas veces crea problemas en la pareja, entonces es todo un reto y creo que eso merecería todo un simposio solo de eso, pero interesante escuchar sus opiniones al respecto. Una pregunta más del público es, ¿cómo creen que el Estado y la empresa pueden incentivar la participación de las mujeres en la ciencia? Bueno, creo que el Estado y las empresas ayudaría mucho que financien, ¿no? Financien concursos de investigación a todo nivel, desde
las escuelas, la secundaria, las universidades, proyectos de investigación que no tienen que ser... Creo que perdimos la conexión de Teresa. De repente, Laila, ¿tú podrías continuar con la pregunta? Es un estímulo el poder tener un financiamiento que pueda cubrir los costos básicos de lo que uno realiza. No sé si se me escucha. Sí, ahora sí se te escuchó. Te perdimos por un rato. Ya, no, decía el financiamiento de proyectos a todo nivel, en primaria, en secundaria, en las universidades, a docentes universitarias también, y así también el poder financiar. Nuevamente tenemos unos problemas de conexión, Teresa. De repente, ¿podemos continuar con Laila? Ya, concuerdo con Teresa. Esas son oportunidades. Ok, te perdimos, pero y entonces ahora continuamos, ya te tenemos Teresa, ahora continuamos con Laila. Concuerdo con Teresa con el tema de financiamientos. O sea, sin ir muy lejos, yo he estudiado gracias a una beca, o sea, en realidad a 2 o a 3. Hay iniciativas que necesitamos del gobierno y de la empresa para apoyar a todas las jóvenes científicas, a las niñas que quieran hacer ciencia. Es complicado a veces, yo tuve la suerte que mis papás pudieran pagar la Universidad Católica, pero ya la maestría, o sea, no voy a decir que me la he pagado yo, sino que he encontrado el modo de financiarla. El doctorado, lo mismo, porque mis papás nunca me hubieran podido mantener en Italia tantos años, y bueno, yo tampoco, ya estaba en edad de tener trabajo, yo tampoco me hubiera podido mantener en Italia con mis ahorros. Y conozco mujeres a las cuales admiro, que han vendido casa, carro, todo para pagarse ese doctorado fuera. Entonces, son esfuerzos que a veces nos podemos dar, que podemos hacer, pero en muchos casos no. Entonces, yo sí creo que donde debe entrar la empresa y el gobierno es en financiamientos de estudio, en financiamientos de capacitación. Y ahí vamos a encontrar oportunidad para seguir creciendo esos números, para hacer crecer esos números y que vayan en aumento. Yo conozco profesoras que son realmente dignas de admirar. Desde joven he visto profesoras, no en ciencias, o por lo menos no tan así en ciencias, sino en el ámbito de la ingeniería, que eran dignas de admirar porque han logrado ciertas cosas, pero si tú encuentras un común denominador en la mayoría de ellas, es justamente que obtuvieron estas oportunidades para salir, estas oportunidades para estudiar, porque no lo hubieran podido hacer de otra manera. Entonces, yo creo que ahí está el poco de esperanza que nos puede hacer llegar a esa igualdad. Y justo eso va ligado a la pregunta acerca de mentoría, y esta es una de las últimas preguntas ya para cerrar este simposio. ¿Qué tan importante ha sido la mentoría para ustedes en investigación? Porque se dice que es sumamente importante y, como tú dices, Laila, puede cambiarte la vida. Y si ustedes la han experimentado, ¿y a qué nivel? Entonces, quizás puedo empezar. Creo que es fundamental el tener que te acompaña en el desarrollo de tu carrera profesional, no solamente guiándote en un experimento puntual, sino en todo lo que es tu vida como investigadora, ¿no? Definitivamente, desde el punto de vista de mi experiencia propia, he tenido excelentes mentores, tanto cuando hice mi especialidad de infectología pediátrica en la Universidad de Texas, en México, a carta cabal, con enseñanzas desde los pequeños detalles de la vida. Pero por ejemplo, tenemos problemas de conexión, no te escuchamos claramente. De repente, esperamos que tu conexión mejore. Podemos continuar con Laila. ¿Qué nos cuentas de la mentoría?
es básica. O sea, no vivimos sin mentoría, creo yo. Y es una labor muy, o sea, es súper importante, pero además se ve reflejada en las alumnas y las personas a las que les haces mentoría. Y bueno, yo en lo personal no he tenido mentoras mujeres. O sea, en ciencias mis mentores todos son hombres, todos. Pero me han enseñado muchísimo, muchísimo, que yo trato de enseñarle a mis alumnas y a mis alumnos. Y las buenas y las malas. O sea, creo que la mentoría no es solamente para decirles, oye, esto puede funcionar o esto no puede funcionar, sino para enseñarles también que a veces las cosas no funcionan y no son perfectas, que los problemas los tenemos todos. O sea, yo he pasado por cosas malas en mi vida, que en ese momento se ha dicho, ¿por qué a mí? Pero que luego la vida me ha demostrado o sea, que esos malos momentos me han hecho crecer, me han hecho madurar. Entonces, creo que esa mentoría es en realidad lo que puede marcar la diferencia. El hecho de preparar a una alumna, a un alumno para lo que se le viene en la ciencia. A mí me hubiera gustado mucho conocer un poco de la maldad o de la posible maldad que puede haber alrededor para ir un poco más preparada en ciertas ocasiones. Y bueno, trato yo también de hacer eso con mis alumnos. Trato de explicarles mucho lo que puede suceder, esperando que no suceda, siempre esperando que no suceda, pero sí decirles, oye, puede pasar esto, puede pasar el otro, explicarles, bueno, y hablarles de la ética, hablarles de la responsabilidad social, es parte de un trabajo de mentoría también. O sea, es educar también, es súper importante. Y la mentoría la podemos hacer todos, ¿ah? Eso es más para notar, es tarea de todos, no es solamente de ciencias o de las que hacemos investigación. Todos podemos ser mentores de alguien a nuestro alrededor. Excelente. Y creo que una de las cosas que también rescato de lo que tú dices es que creo que tenemos que ver un desafío siempre como una oportunidad, ¿no? Y eso es algo que también practicarlo, yo lo hago mucho, me pasó esto que fue terrible, pero de esto que me pasó, ¿qué es lo que me está enseñando? Y tomarlo como como algo positivo y continuar, pero con esa lección aprendida. Y bueno, para cerrar ya, quería, Laila, hacerte, porque hemos perdido a Teresa, ella no está conectada desde Lima, parece que tiene algunos problemas de conexión. Quería que nos dejes algún mensaje que tú tengas para las niñas y adolescentes que nos escuchan que aún no se animan por seguir una carrera de ciencia. ¿Tú qué les recomendarías? ¿Cómo las motivarías? Yo les recomiendo que la sigan. Es acerca de lo que me gusta, ¿ya? Es acerca de lo que yo quiero hacer con mi futuro y qué cosa me veo haciendo, no qué cosa me dicen que haga. Y eso es importante. Si a las niñas que nos están viendo les gusta la ciencia, las pequeñas cosas, ¿no? Porque inclusive en el colegio no sabemos muy bien lo que implica la ciencia. Las matemáticas, la clase de biología, incluso si les gusta ver no sé, por ahí cosas, experimentos, y jugar con esos experimentos, o en todo caso ingeniárselas para que algo funcione. Hay cosas que nos van diciendo que tenemos habilidades para ciertas cosas. Acepten esas habilidades. Creo que eso es importante. O sea, nadie tiene derecho a decirme, no, juega con la princesita y no juegues con los carros a desarmarlos o armarlos. No. Decidan qué cosa es lo que les gusta, sigan haciendo eso, y el momento en el que terminen el colegio, digan, sí se puede, o sea, esto es lo que quiero. Y ser felices es necesidad básica. Entonces, busquen ese camino para esa felicidad. Yo debo decir, además, debo comentar que a veces pensamos que estos mensajes no llegan a las niñas, a las jóvenes, ¿sí?
Y algo maravilloso que me ha pasado en las últimas semanas debido justamente a este premio ha sido que se me ha acercado una persona para que sea su asesora de tesis de doctorado, su asesora de doctorado. Y me decía, o sea, no sabía si estaba así, si la hago, si no la hago, pero luego la he escuchado y he dicho, ya, o sea, ¿qué es lo peor que puede pasar? Que me diga que no, ya está bien. Y tal cual, ya ahora es mi tesista. Entonces, saludos, Stephanie. Es eso, es arriesgarse. ¿Qué es lo peor que puede pasar? Que me digan que no, que descubra que no es lo mío. Ya está, pero debemos intentarlo y creer en nosotras. Entonces, sí, la ciencia es divertida, sí, la ciencia me puede hacer feliz, sí, sí es una profesión, sí te va a llevar a una carrera, sí te va a llegar a todos los logros que tú quieras, a obtener las cosas que tú quieras, pero antes que una cosa, lo importante es ser feliz haciendo lo que hacemos. Excelente, excelente mensaje, Laila, y no se dejen desmotivar, ¿no? Hay muchas niñas que les encantan las matemáticas, las ciencias, y de pronto en el colegio les dicen, no, pero esa es cosa de hombres, ¿no? La idea es que no. Ustedes sigan. Yo lo veo en demuestren lo contrario. Yo lo veo en la clase robótica de mi hija, que cada vez hay menos mujeres, y al final todos son hombres. Entonces, ¿por qué es importante que las mujeres estemos en ciencia? Y quería comentarlo porque cuando no estábamos en ciencia, por ejemplo, en las investigaciones biomédicas, los medicamentos se probaban solo en hombres y nos creían a las mujeres como hombres pequeños y no probaban dosis de medicamentos en nosotras, y por eso hay estudios en los cuales han salido el medicamento al mercado y de pronto teníamos más eventos adversos. Entonces, las mujeres también podemos tener otra mirada para solucionar los problemas, muy diferente a los hombres, así que necesitamos a más mujeres en ciencia. Muchas gracias por escucharnos. Ya llegamos al final de la transmisión. Los invitamos a seguir las actividades culturales virtuales de la Biblioteca Nacional del Perú. Les comentamos que esta sesión ha sido grabada, está colgada, de hecho la han podido ver en Facebook, también la van a colgar al final en YouTube y en el podcast. Y además les recomendamos a todos los que nos ven que sigan con las medidas preventivas para esta pandemia. Siempre usen mascarilla, lávense las manos, mantengan la distancia y no se olviden de vacunarse. Gracias a todos por su participación. Muy buenas noches.